Amén, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Un domingo más. Quiero que si me pueden prestar por favor. Y quiero que primeramente abran sus Biblias en el libro de Jueces. Y hoy día vamos a hablar de una historia de un hombre muy conocida en la Biblia y muy conocida por usted. Yo sé que si usted es un lector, una lectora de la palabra del Señor, va a saber de quién estoy hablando. Quiero que vayan al libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el Jueces 13 del 1 al 5 y luego vamos a pasar al capítulo 16 y vamos a leer del 23 al 27. ¿Dejaron a mi hermano Loni al ladito otra vez? Jueces 13 del 1 al 5 dice así. Tiene por título Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Quiero que vayamos ahora al capítulo 16 del mismo libro de Jueces. ¿Dónde está aquí? 16 del mismo libro de Jueces. Ya, y vamos a leer desde el verso 23 al 27. Dice así. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Vamos a estar orando. Amado Señor, te adoramos y te bendecimos. Estamos nuevamente otro domingo, Padre mío, para oír tu poderosa, hermosa, gloriosa palabra. Tú conoces lo más escondido de nuestros corazones. Ante ti no podemos venir a ocultar nada. En esta hora quiero que quede al descubierto nuestro corazón delante de ti, para que el Espíritu Santo pueda redarguir, pueda corregir, Padre mío, pueda amonestar, pueda exhortar, pueda consolar. Señor, ato todo aquello que no quiera que tu palabra sea dada en este momento a conocer, y pido que el Espíritu Santo comience a llenar, Padre mío, cada vasija de los que están aquí y de los que están detrás de esa televisión, Padre mío, conectados. Padre, pido que tu presencia llene todo. Usa mi vida por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga más. Hoy día le tocaba a mi esposo predicar, pero mi esposo está operado de un brazo, así que parece que también lo tenía conectado con la lengua y no pudo, no pudo predicar, no, esa es una bromita. Entonces está convaleciente, no puede escribir, así que Dios bendiga a mi esposo. Y doy gracias al Señor porque salió bien también de esa operación. Ahora quiero que el título del mensaje es el siguiente: la presencia de Dios que se pierde, la presencia de Dios que se pierde. Yo en la escuela dominical, los que han asistido a escuela dominical
conocen la historia de Sansón. En la iglesia se habla de Sansón. Y miren, Sansón es uno de los líderes, Sansón es uno de esos líderes que es llamado con un propósito que empiezan muy bien, pero terminan muy mal. El problema, iglesia amada, no es como tú empieces, es como tú terminas. Y yo leí el principio de su nacimiento, que fue milagroso, y luego me fui a la parte final, cómo él termina. Pero lo que hay entre su nacimiento y su muerte es lo que yo voy a predicar hoy, el día de hoy. Recuerden que se llama la presencia de Dios que se pierde. Acá tenemos una historia muy conocida, ya lo dije, que es la historia de Sansón. Veremos quién era Sansón. La historia de Sansón se encuentra en el libro de los Jueces. Sansón vamos a ver cuál era la debilidad de Sansón y qué pasó con este líder espiritual nacido con una promesa maravillosa. Había una promesa sobre él, maravillosa. Pero por su obstinación no acaba de mejor manera. Esta historia ocurre en el libro de los Jueces. Yo he explicado otras veces qué es el libro de los Jueces. Si usted ha leído el libro de los Jueces, es un ciclo que va dando vuelta, donde los hijos de Jehová volvían a hacer lo malo delante del Señor, y el Señor levantaba un enemigo, y ese enemigo venía, atacaba al pueblo, y el pueblo comenzaba a sufrir por este enemigo, y el pueblo, ante ese sufrimiento, el pueblo empezaba a clamar, a orar a Dios, y Dios levantaba un libertador, que era un juez, y que regía más o menos, que era un líder espiritual también, y que regía alrededor de 40, 20, esto era variable. Miren, yo quiero que sepan esto, si Dios levantaba un juez, voy a poner un ejemplo, acá en Temuco podía estar otro juez paralelo a él allá en Santiago. Eran levantados igual en el mismo tiempo en diferentes territorios. Así trabajar. ¿Cuántos jueces hubieron en total? 13. Sansón es el penúltimo y el último es Samuel, que Samuel sabemos que es profeta, juez y sacerdote. El patrón que era un ciclo vicioso que se va repitiendo, y a veces nuestra vida también es un ciclo vicioso. Hacemos lo malo, nos arrepentimos, Dios nos liberta, volvemos a hacer lo malo. Qué lamentable. Pero Dios siempre tiene el remedio para la enfermedad. Dios siempre tiene a su mano la ayuda que nosotros necesitamos, debemos solamente clamar. Los jueces eran líderes militares, civiles y espirituales. Eran líderes espirituales, inspirados por Dios en ciertas ocasiones para liberar a tribus israelitas de la amenaza de las poblaciones vecinas o para llevar a los israelitas hacia la guerra. Y el contexto histórico en que se desarrolla este libro abarca el tiempo desde la muerte de Josué hasta la monarquía, cuando se eligió el primer rey de Israel. Los jueces gobernaron Israel y en total son mencionados 13 jueces, ya lo dije, siendo el penúltimo Sansón y el último Samuel. Y hoy hablaremos de este juez muy especial que es Sansón. Y como yo digo, entramos de lleno a la predicación. Los filisteos estaban afligiendo a Israel. Llevaban un tiempo ya afligiendo a Israel, alrededor más o menos de 40 años. Y había un hombre llamado Manoa que tenía a su mujer y esta mujer era estéril. Ellos eran temerosos de Dios y a esta mujer se le aparece el ángel de Jehová. Los que estamos estudiando los días miércoles, estamos estudiando en geología, saben quién es el ángel de Jehová. Se le aparece y le dice que le va a dar un hijo. Y ella le dice, déjame contarle esto también a mi esposo. Y va a buscar al esposo para contarle, porque el ángel le vuelve a aparecer. Y ella llama al esposo y le dice, mira, se me apareció el ángel. Y el ángel le dice a la mujer que el niño sería nazareo desde el vientre. Nazareo, no nazareno, nazareo desde el vientre. Es decir, consagrado a Dios desde el vientre y tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué es lo que era el voto nazareo? El voto nazareo era un voto que se adquiría para tener una mayor consagración a Dios, que alguien lo podía tomar por unos meses, por un año. Pero también aquí Sansón, Dios había dicho que desde el nacimiento, desde el vientre hasta la hora de su muerte, él iba a ser un nazareo. Que tenían que cumplir requisitos. Uno era, no debía beber ninguna bebida intoxicante, ni tampoco el jugo de la uva, ¿ya? Ni vino, ni tampoco el jugo de la uva. Él no debía cortar su cabello. La cualidad que había en un nazareo también era que no dejaban
cortar su cabello. Ellos tenían el pelo muy largo. No debía acercarse a un cuerpo muerto. Esos eran los requisitos que él debía cumplir. Ese requisito le dio el ángel de Jehová para primeramente su mamá, y luego él tenía que hacer esto. Un hombre que Dios llamó con un propósito, desde el vientre, le dijo, tú vas a ser un hombre nazareo consagrado. Un nazareo era un hombre consagrado a Jehová, por ende llevaba la presencia de Dios en su vida, un hombre marcado por Dios, un hombre con un propósito, así como lo es usted, como lo soy yo, marcado con un propósito, porque Dios te eligió con un propósito. Tú crees que naciste porque tu mamá se equivocó de pastilla anticonceptiva y quedó, no, tú naciste con un propósito definido por Dios, y de ti depende descubrir ese propósito. Pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué nací? Y le pusieron por nombre Sansón. Se cumple el tiempo y nace Sansón, y le pusieron el nombre Sansón, que significa, viene del hebreo, que significa el que sirve a Elohim. El que sirve a Elohim. Dicho nombre también a veces es asociado a luz, que también tiene significado de sol, posiblemente para proclamar el que es su portador, que su portador era radiante y poderoso. Este niño, yo dije, venía con un propósito definido, que era libertar a su pueblo de los filisteos, que tenían control en ese momento, en esos tiempos de Israel. Sansón era nazareo hasta la hora de su muerte, al menos eso era el deseo de Dios. El deseo de Dios es que Sansón fuera nazareo hasta el día de su muerte. El deseo de Dios en tu vida es que tú seas su hijo hasta el día de tu muerte, o hasta el tiempo en que Cristo venga por su iglesia. Pero el deseo de Dios es que tú sigas siendo un nazareo, que es un nazareo, un portador de su gloria, que es un nazareo, un hombre con un propósito definido, y un nazareo es alguien que lleva la presencia de Dios en su vida. Tenía este propósito definido. Dios le dijo, destruirás a los enemigos de Israel, a aquellos que le hacen la guerra a Israel, yo te levantaré para que tú lleves a cabo ese propósito. La poderosa presencia de Dios estaba sobre su vida. ¿Y saben cómo se empezó a manifestar en Sansón? En la gran fuerza que él fue adquiriendo. En Sansón la presencia de Dios se manifestaba en la gran fuerza que él fue adquiriendo. Este era un hombre con una tremenda fuerza, que podía destruir a 1000 filisteos de un viaje, y lo vamos a ver, que un hombre que llevaba hasta la cima de un monte, es decir, era un hombre con una tremenda fuerza, y nadie podía destruirlo por la fuerza, porque dice que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Sansón tomaba esta fuerza y destruía a sus enemigos. Pues Dios lo había capacitado para la destrucción de sus enemigos. Así que como capacitó a Sansón, Dios te capacita a ti. Como Dios capacitó a Sansón, Dios te capacita para que tú también puedas destruir a los enemigos que se levantan en contra tuya. La presencia del Señor se manifestaba en él con una tremenda fuerza, capaz de destruir a un león con sus propias manos. Usted dirá, ay, la pastora. Pero miren, el 13:25, verso 13:25 del libro de Jueces, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, 13:25. No se me pierdo con esta Biblia que la doy. 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Comenzó a manifestarse, y me encanta. Porque esto marca el principio de un ministerio, esto marca el principio de tu evangelio, esto marca, es como decir, y Dios comenzó a usar a este hombre, y Dios comenzó a usar a esta mujer, y Dios comenzó a usar a esta niña. Dios se comenzó a manifestar en la vida de Sansón. Así Dios también se quiere manifestar en tu vida. Hay un principio, y este fue el principio de Sansón, poderoso, porque Dios estaba con él. Dice que el Espíritu de Jehová se comenzó a manifestar, y los filisteos comenzaron a ver, wow, aquí hay algo tremendo, aquí con este no los podemos meter, porque este no le podemos hacer frente, porque hay algo que hace la diferencia entre este
israelita y los demás israelitas saben lo que hace la presencia entre un cristiano y el otro cristiano, y lo que hace la diferencia entre un evangélico entre otro evangélico es la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando tú tienes presencia de Dios se nota al hablar, se nota al reír, se nota, iglesia amada. Cuando hay presencia de Dios, el enemigo identifica la presencia de Dios sobre ti. Los filisteos dijeron, wow, con este no los podemos meter, aquí hay algo que está pasando. Dejarán de oprimirte tus enemigos, siento esto del Espíritu Santo, dejarán de oprimirte tus enemigos cuando vean en ti la presencia de Dios. Si tú no tienes presencia de Dios, los enemigos te van a hacer huichipirichi, como yo digo, y no van a temer. El enemigo, el diablo no teme a una iglesia que hable fuerte, a una iglesia que grite. Eso el diablo no le teme a un levita que cante hermoso. ¿Saben a lo que le teme el enemigo? Es a un hombre y a una mujer de Dios que tenga presencia de Dios sobre su vida. La presencia de Dios hace la diferencia, iglesia. La presencia de Dios es la que transformará a nuestros vecinos, la que transformará nuestros hogares. La presencia de Dios, casi voto esto. Y el Espíritu de Dios, me encanta el principio, comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. No es como tú empieces, es como tú terminas. No es como tú empieces. Grandes ministerios han caído, han comenzado muy bien, pero han terminado muy mal. Y vamos a ver por qué Sansón terminó tan mal. Vamos a ver que un hombre con un propósito. Usted puede decir, pastora, Dios se equivocó. Dios se equivocó con este hombre si Dios dijo que había un propósito. No, Dios no se equivoca con nadie. Dios te da la palabra, Dios te lanza la profecía, Dios te define un propósito, pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino? Eso es lo que hace la diferencia. Todos podían ver un propósito divino en la vida de Sansón. Yo te dije que naciste con un propósito. Y aquí comienza el problema. Sansón comienza a mirar lo que no debía mirar. Siempre este tema se da a los jóvenes. Yo la otra vez lo di en un campamento de jóvenes, pero me basé en otra parte y era de Sansón, decía no juegues con fuego. Ese era el título de ese mensaje, nunca me he olvidado. Y Sansón comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. ¿Por qué se da para los jóvenes? Porque Sansón le gustaban todas las mujeres filisteas, no le gustó ninguna israelita. A todas las israelitas la encontraba fea, pero las filisteas le encantaban. Jóvenes, a veces buscamos en el mundo lo que está dentro de la iglesia. Yo siempre digo, si está fea, enchúlela un poco, arréglela. Pero busque, la luz y las tinieblas no tienen comunión, lo dice la palabra de Dios. Entonces Sansón comenzó a mirar a todas las filisteas, no le gustó ninguna israelita. Comenzó a mirar lo que no tenía que mirar y hacer lo que no tenía que hacer. El enemigo que tuvo que enfrentar Sansón le duró toda la vida, durante toda su vida. Le tocó enfrentar y a él le tocaron los filisteos. Y acá miren, te voy a decir un principio o algo escondido que hay acá, que yo lo descubrí hoy día mientras estudiaba el mensaje para predicarlo. Los filisteos habían entrado a Israel. Los otros enemigos que se habían levantado antes, o que se levantaron después, rodeaban a Israel, estaban fuera de la frontera, venían de vez en cuando. Ahí tenemos cuando los madianitas venían, cuando estaba Gedeón, ¿cierto? Venían, sacaban y se iban. ¿Cuál era la diferencia? Y lo que hizo más poderoso a este enemigo era que vivía en Israel. Este enemigo, como había estado 40 años sitiando Israel, visitando Israel, se hizo ahí, vivió en Israel, pasó a su frontera y vivió adentro de Israel. Por eso es que este enemigo se hizo tan fuerte para Sansón. ¿Saben cuál es tu peor enemigo? El que está dentro de ti. A veces buscamos que alguien de allá nos va a hacer daño. No, lo que está dentro de nosotros, lo que está fuera de la presencia y la voluntad de Dios que está dentro de nosotros, los que son los pecados ocultos, son nuestros peores enemigos. Lucha contra lo que tienes dentro de ti, porque si tú no luchas contra lo que tienes dentro de ti, eso te va a destruir. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Tus propias pasiones, sobre todo tus pasiones desordenadas, tus lujurias, tus obstinaciones, tus propios miedos, es decir, cuando el enemigo se encuentra en tu propio terreno, es de tu interior, es peor que te bombardearan por fuera. ¿Por qué? Porque te pueden bombardear por fuera y tú puedes tener paz. ¡Wow!
me bombardean, pero no me va ni me viene, tengo paz. Pero ¿qué hay? Cuando todo está en paz alrededor tuyo, pero tú en tu corazón no tienes paz. Este enemigo estaba, ¿por qué fue tan duro para Sansón? Porque estaba en el mismo territorio de Israel, estaba ahí, es decir, Sansón se topaba con las filisteas y como tenía una debilidad por las mujeres, porque este Sansón era bien picado de la araña, un término, y tenía ese debilidad, entonces estaba mirando mujeres. Lo que a ti te cuesta, el enemigo te lo pondrá al frente. Y tarde o temprano se va a encontrar con lo que tú luchas. Tienes que aprender a entregar cada área, cada terreno de tu corazón al Señor. El filisteo representa un hecho. Sansón representa un principio. ¿Cuál es el hecho? Es que hay enemigos dentro del corazón cristiano, porque el filisteo era un enemigo interno, solo puede ser derrotado cuando el creyente entiende que su victoria viene exclusivamente por medio de la cruz y de Cristo. Y solo entonces el Espíritu Santo se manifestará y obrará dentro de él, produciendo la consagración deseada. ¿Tienes enemigos que destruir en tu terreno, dentro de tu corazón? Porque tu terreno es tu corazón. ¿Cuál es tu filisteo? Te pregunto, ¿cuál es tu filisteo? ¿Contra quién estás luchando? ¿Cuál es el filisteo que hay en tu interior? Sansón, con esa fuerza dada por Dios, podía destruir a todo lo que se le cruzara por el frente. Pero no podía destruir lo que le causaba daño en su propio pecado. Su propio pecado. Es decir, lo de afuera podía destruirlo, pero lo de dentro, lo de afuera no podía destruirlo, pero lo de dentro sí. Ahora quiero leerte un poquito aquí en el verso 14. Dice así, no sé si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Dice así, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¡Wow! Descendió Sansón a Timnat y dice que él vio, entre las hijas de los filisteos vio a una y que la encontró muy guapa, dijo, esta me gusta, y le dijo, papi, ¿sabe? O padres, o papás, quiero, Sansón siempre ponía la mirada en quien no debía ponerla, se fijaba en la mujer extranjera, y los israelitas no podían fijarse en mujeres extranjeras, había una orden dada por Dios. No puedes fijarte en mujeres extranjeras. Y Sansón habla con los papás y le dice, papá, necesito casarme, quiero casarme, me enamoré. Y los padres le dijeron, no puedes tener una mujer extranjera. Pero Sansón los convenció y ellos dieron su consentimiento y fueron a la región donde vivía esta mujer, al lugar donde vivía, que era Timnat. Y saben ustedes que mientras ellos iban caminando, dice que aparece un león. Y aquí viene Sansón, los papás se habían alejado, y viene un león, dice que Sansón lo despedazó con sus manos. Le metió la mano por la boca y le dio vuelta la cola. No. Hacia adelante, Sansón con sus manos, sin nada, despedazó a ese león. Y luego, cuando venía de vuelta, cuando fue a pedir la novia y venía de vuelta, Sansón se acerca al cadáver del león, y se encuentra que allí en ese cadáver del león había salido un panal de miel. Y tomó la miel y se la comió él y le dio a los papás. Había un requisito, no podía acercarse a cadáver, ¿cierto? La Biblia no especifica si era de animal o era de hombre, pero se cree que también incluía a los animales. Ya estaba fallando. Luego van a hacer la fiesta. Las fiestas de los casamientos en ese tiempo duraban 7 días. Y cuando Sansón iba camino hacia el lugar donde buscar a su esposa, él se da cuenta lo que vio en el león, que era la miel que tenía, y él inventa un enigma, que del fuerte salió dulzura, y no me recuerdo la otra parte, está ahí en el libro de Jueces, y le dice a los filisteos este enigma que ellos tenían que adivinarla. Si la adivinaban, ellos le iban a regalar vestidos, pero si perdían ellos tenían que pagarle. Y comenzaron los filisteos a averiguar de qué se usaba, en qué consistía este enigma que había dicho Sansón. Y comienzan los hombres
a usar a esta mujer, los filisteos, y a preguntarle, dinos, ¿de qué se trata? Porque yo sé que Sansón te lo contó, dinos. Y la mujer, esta mujer, comienza a hostigar a Sansón hasta que Sansón le tiene que decir de qué se trataba el enigma. Y los filisteos le dicen, mira Sansón, de esto se trata. Y Sansón se enciende en ira porque dijo, no, esto lo supieron porque mi esposa se los dijo. Y va, mata a unos hombres, le quita los vestidos y se los lleva a los filisteos a entregárselos. Él comienza a usar lo que había sido dado por Dios para su propio beneficio. ¿Qué haces con lo que Dios ha depositado en tus manos? ¿Qué haces con lo que Dios ha depositado en tus manos? Él no tenía por qué haber ido a matar a otro hombre de puro gusto, si el poder tenía que usarlo simplemente cuando tenía que pelear contra sus enemigos, pero para satisfacer algo personal, Sansón lo hizo. Y se viene porque el papá le dijo, él arrancó de los filisteos por lo que había hecho, y luego quiere volver a buscar a su esposa, y ya el papá dice, no, yo se la di a otro hombre, porque pensé que tú no ibas a volver. Sansón se vuelve a enojar, y pesca unas zorras, 300 zorras, imagínense, tuvo el tiempo de tomar 300 zorras, amarrarla por la cola a las 300 zorras, o sea, de pares, y al medio le puso una antorcha, entre las dos colas una antorcha encendida, y las tiró rumbo abajo, así falda abajo, como decía mi abuelito, las tiró contra los sembrados de los filisteos, le destruyó toda la cosecha, todo el trigo, y ahí sí que se enojaron los filisteos. Él usaba el poder de Dios por su obstinación, por no querer perder, tenía soberbia, en su soberbia, para su vanagloria. ¿Para qué usas lo que Dios te da? ¿Por qué tocas el instrumento que tocas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué haces lo que haces dentro de la iglesia? ¿Lo haces para tu vanagloria? ¿Lo haces realmente porque quieres ser usado y quieres usar bien el poder o los dones que Dios depositó en tu vida? Se fue a esconder a una cueva, a un lugar. Sansón representa al líder, al cristiano que se aleja sin darse cuenta del propósito de Dios. Te pregunto, ¿sigues cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Sansón, sin darse cuenta, se fue deslizando de a poco. Yo siempre digo, el pecado comienza de a poco. No enseguida, tú no te levantas un día y dices voy a caer en adulterio hoy día. No, esto comienza de a poco, con un pensamiento, comienza con una intención en el corazón, de a poco. Poco a poco te vas deslizando y ya hoy día no oraste, ya hoy día no leíste la Biblia, ya menos ayunar. Y comienzas a alejarte poco a poco de la presencia de Dios sin darte cuenta. Lo que alimenta la presencia de Dios en tu vida es la relación que tú tienes con Dios a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. ¿Cómo puedes tener en ti presencia de Dios si te alejas de la fuente que tienes que tener diariamente, estar conectado? Es cuando tú, para que te llegue corriente, por ejemplo, si vas a planchar, tú tienes que conectar el cable a la electricidad. Esa plancha puede permanecer allí sin ser conectada y no va a servir. Para servir al propósito de Dios tienes que estar conectada con el Creador. Y el enemigo se encarga poco a poco de hacerte que no te vayas conectando. Hoy día no, mañana ya pasan 2 días, 3 días, te deslizas sin darte cuenta. Sansón pensaba que todo lo que hacía él, mira, Sansón era delante, escuché algunas predicaciones más o menos para ver. Y en una predicación decía que Sansón era el típico líder o el típico cristiano que cuando le toca coordinar o cuando le toca predicar, ayuna. Cuando tiene que cumplir algún rol en la iglesia, cumplir o hacer algo, ora. Pero el típico cristiano que cuando le toca tocar, toma el instrumento que lo tiene por ahí y lo desempolva un poco y lo toma. No, un hombre de Dios y una mujer de Dios diariamente debe ser como un hábito, como un entrenamiento, debe conectarse con Dios. Siempre tiene que haber presencia de Dios en tu vida, siempre. El 15, quiero que leamos el verso 15, verso 13, dice lo siguiente. 15, 13.
se me pierde, ¿dónde está aquí? 13, Claudita, se me pierde la Biblia, es que no es mi Biblia, ya. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prendemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. O sea, ¿se recuerdan que por qué se había arrancado? Porque había hecho ese tremendo incendio. Comenzó a usar su fuerza para venganza, sin darse cuenta que se fue alejando de Dios y de su propósito. Sansón tipifica al hombre o mujer de Dios que comienza muy bien y termina muy mal. No es como empezamos, ya lo dije, sino es como terminamos. Y él arranca y vienen y lo prenden, lo que yo estaba leyendo, y lo atan con cuerdas nuevas. Dice que lo atan con cuerdas nuevas, porque los filisteos le dijeron a los de Judá, mira, entrégalo, si no quieres tener problemas con nosotros, entréganos a Sansón. Muy bien, dijo, te lo vamos a entregar, dijeron los judíos, vamos a amarrarnos, y lo amarraron con cuerdas nuevas. Las primeras ataduras del enemigo a lo mejor sales bien librado de ellas, porque Sansón cuando los vio, dice que fueron como si fuera las hizo tira y destruyó a los filisteos. Las primeras, cuando tú resbalas, cuando tú caes en pecado, cuando las primeras cosas que haces, que no debes hacer, las primeras ataduras del enemigo, a lo mejor sales bien librado de ello y aún podrá destruirlo y zafarte del pecado. El pecado comienza de a poco, lo vuelvo a decir. Y aún a lo mejor te puedes librar, cuando estás de a poco aún te puedes salir, te puedes escapar. Después de esta batalla sintió tanta sed. Miren, Sansón hace tira las cuerdas que llevaba, que eran cuerdas nuevas, las hace tira como si fuesen lana. Dice que toma una quijada de burro que había en el suelo y con esa quijada comienza a pelear. A Sansón cualquier cosa le servía. Total, la mano que tenía tenía un tremendo poder, el poder de Dios, y comienza con esa quijada a destruir y derrota 1000 filisteos. Lo destruye de un solo hombre contra 1000. ¿Se imaginan? Esto es como un cuento, dice, wow, qué fuerza. Pero es que era el poder de Dios. Tú y Dios, como dice alguien por ahí, o como dijo alguien hace tiempo atrás, son mayoría. Destruyó, con esa quijada de burro, destruyó a 1000 hombres, a 1000 filisteos. Y después de destruirlo, dice que él sintió tanta sed, se sintió tan agotado, que volvió a clamar a Dios, clamó a Dios. Miren, si usted ha leído la historia de Sansón, que está desde el 13 al 16, del libro de Jueces, hay como 2 veces que él clama, teniendo una vida luchando contra los enemigos, y estas son 2, y esta es una. Y le dijo al Señor que tenía tanta sed que por favor le diera a beber, y dice que Dios le abre los ojos, y de una cuenca, la cuenca de Leí, dice la Biblia, comienza a salir agua, y bebe él y recobra fuerzas. Y dice que su espíritu se animó. Te pregunto, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha reanimado tu fuerza? Cuando has clamado. Yo sé que aquí hay muchos que han clamado y que Dios ha renovado sus fuerzas, porque es así. Dios, cuando nosotros clamamos, Dios renueva nuestras fuerzas. Y volvió a juzgar, dice la Biblia, que Sansón volvió a establecerse como juez. Recuerdan que era juez, era un líder espiritual. Con este juez, hermano amado. Y volvió a juzgar a Israel, porque había recobrado las fuerzas. Hasta que apareció su filisteo. Miren, te pregunto, ¿cuál es tu filisteo? Dios levantó. ¿A cuántos Dios ha levantado de un pecado? ¿De algo que hicieron? ¿Se arrepintieron? Y Dios lo perdonó. Cuando Dios nos perdona, yo lo he sentido en mi vida. Cuando me he equivocado, cuando he hecho cosas que no debo, yo he ido y le he dicho al Señor, perdóname. Y es cuando tú estás delante de la presencia del Señor y tú sientes ese alivio, tú sientes esa paz, tú sientes que Dios te perdonó. ¡Wow! Vuelves a recobrar fuerza, te vuelves a animar en la iglesia, vuelves a hacer cosas para Dios, vuelves a reír, vuelves a estar contento. Pero cuidado, porque nuevamente se levantará tu filisteo. Y te pregunto ahora, ¿cuál es tu filisteo? ¿Qué es el filisteo? El enemigo que está dentro de ti, que te impide avanzar hacia el propósito que Dios estableció para ti. Las oportunidades que Dios te da, ¿las aprovechas o no las aprovechas? ¿O miras como nada las oportunidades que Dios te da?
Hay a veces que hay gente que mira como nada las oportunidades que Dios te da. Dios te levanta de la muerte, Dios te sana de un cáncer, Dios te liberta. Y tú como si nada, como que tenía que hacerlo. Sansón había vuelto a recobrar sus fuerzas, había vuelto a conectar con Dios. Pero nuevamente se levantó el filisteo que tenía dentro. Y se va a Gaza en el capítulo 16 de Sansón, de Jueces, perdón, en la vida de Sansón. Dice que él se fue a Gaza y vio una ramera. ¿Se dan cuenta que va escalando? Con la primera se casó. ¿Dónde la dejó? La dejó allá. Pero ya la segunda vez fue a ver a una ramera. Dice que él va a Gaza y ve a una ramera. Y otra vez el pecado volvió a emerger. Lo que tú no controlas dentro de ti te va a controlar a ti. Lo que tú no dominas dentro de ti, eso te va a dominar. Todo lo que tú no venzas te va a destruir. Todo lo que es tiniebla en ti no es luz. Todo lo que no es de Dios es del diablo, así de simple. Todo lo que no edifica, destruye, iglesia. Nos damos chances para algunas cosas, nos damos como recreos para algunas cosas. Vemos series que salen niñas con poca ropa. No, total, no lo hace nada. Otra vez me voy. Vemos series subidas en torno a cuanto a lo sexual. No me pasa nada. Cuidado con jugar con cosas que debemos nosotros hacer morir en nuestras vidas. Y se acuesta con la ramera. Sansón, para él acostarse con una mujer era total, era. ¿Ustedes creen que no había miren, hermanos, ¿ustedes no creen que había una fama de Sansón? ¡Wow! Las mujeres decían, viene Sansón el fuerte. ¿Cómo se imaginan a Sansón? Yo sé que se lo imaginan así como musculoso, fuerte. Les tengo una mala noticia, no era así. Porque Dalila le dijo, ¿dónde radica tu fuerza? Si tú ves a un tremendo tipo que levanta pesas y tú, este es fuerte. Pero no, ni siquiera dice la Biblia que sobresalía como Saúl, que sobresalía del montón de todos los israelitas, él era el más alto. No, Sansón, Dalila dice, ¿dónde radica tu fuerza? ¿Por qué los filisteos estaban tan allí? ¿Dónde tiene la fuerza este? ¿De dónde saca eso? Era la presencia de Dios en su vida. Y se acuesta con esta mujer y los filisteos dijeron, este está otra vez acostadito con una ramera, vamos a esperar que amanezca, vamos a hacer guardia nosotros y cuando se levante al otro día lo vamos a capturar. El deseo del filisteo era capturar a Sansón. Y a mí me gusta Dios porque Él cuenta buenos chistes. Y Sansón se despertó a las 12 de la noche y dijo, Sansón, yo me voy. Se levanta, los otros estaban esperándolo hasta el otro día. Dice que toma los portones con las columnas que le ponían el cerco del pueblo, los toma como si nada, imagínense. Los toma en brazos y camina y sube al monte que estaba al frente del pueblo y allá deja el portón y deja las columnas. Imagínense cuando despertaron esos hombres, wow, ¿y qué pasó con nuestro cerco? Eso lo hizo Sansón, o sea, él ocupaba la fuerza y venía recién de acostarse con una ramera. A veces pensamos que Dios va a tolerar todo el pecado que nosotros podamos hacer. ¿Y saben, iglesia amada, que en este tiempo la iglesia no tiene arrepentimiento? No hay arrepentimiento sincero en nosotros. Sansón ya había metido cuántas veces, había hecho cosas que no debía, pero Sansón seguía creyendo que Dios lo iba a esperar hasta que él quisiera. Me pasa a mí, le pasa a ustedes, que ustedes creen que Dios los va a esperar hasta cuando ustedes quieran. Mañana tomo el ministerio, mañana me consagro, mañana busco de Dios, mañana hago esto. ¿Tú crees que Dios te va a esperar hasta que tú quieras? Entonces Dios te está sirviendo a ti, tú no estás sirviendo a Dios. Sansón tomó y se alejó, no lo capturaron. Luego, comienza Sansón y va, miren, y el capítulo 16 fue a Gaza, vio a esta mujer. Sansón desgarraba leones y conquistaba filisteos, pero no podía desgarrar su lujuria ni conquistar sus apetitos. Mataba leones,
mataba filisteos, pero no podía dominar la lujuria y el apetito que llevaba dentro por el pecado. Y otra vez los enemigos querían apresarle e hicieron guardia, y ya les conté lo que hicieron, y tomaron el cerco y se lo llevaron. Y pasando un tiempo, otra vez comienza Sansón a mirar a otra mujer. Este hombre no se saciaba con las mujeres, ¿eh? Tenía un problema Sansón. Pero esto es porque es hombre, lo asocia con las mujeres, pero si somos mujeres a lo mejor igual vamos a tener problemas. ¿Sí? ¿Cuál es hermanos? El pecado era que los filisteos estaban en el terreno, estaban dentro de Israel. Entonces lo que hay dentro de nosotros es lo que nos destruye. Tu peor enemigo eres tú mismo. Es un corazón engañoso, la palabra lo dice. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? A una mujer llamada Dalila, y aquí está la Dalila. Dalila, ¿saben lo que significa Dalila? Dalila significa la que tiene la llave. La que tiene la llave. Y los filisteos dijeron, y Sansón se enamoró, como dice mi esposo, se enamorarte de los postes de luz. Pero Sansón se enamoraba de lo que veía. Y le encantó Dalila. Y los filisteos dijeron, mira, entérate. Yo quiero que investigue, le dijeron los filisteos, te vamos a dar dinero. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el secreto que tiene Sansón? Cuéntame. Y cuando tú nos digas, nosotros vamos a ir y vamos a apresarle y te vamos a cancelar un dinero. Y Dalila comenzó a hacer que este hombre pudiera confesar lo que había dentro de él, el gran secreto que tenía. Ahora te quiero decir algo. Para cada Sansón hay una Dalila. Y para cada Dalila hay un Sansón. Así que tengan cuidado. Para cada Sansón hay una Dalila. ¿Qué quiero decir con esto? Para cada debilidad que tienes, que no se ha entregado en la mano del Señor, aparecerá algo para que tú lleves a cabo esa debilidad. Y comienza a escribirse la historia final de Sansón, y me da mucha tristeza. Esta mujer comienza a importunarle, dime en qué radica tu fuerza. Dime, Sansón, en qué radica tu fuerza. Y Sansón le miente 3 veces. Yo no entiendo, hermanos, cómo si tú le mientes, porque en cada mentira, primero le dijo que si lo ataba con cuerdas verdes, lo ataba con cáñamos verdes, si venían los filisteos, ahí se le iba a acabar su fuerza. Él lo ata a la mujer, vienen los filisteos y Sansón se deshace de esas cuerdas como si fueran nada y lo destruye. Ya le había dicho 3 veces la mentira y 3 veces habían venido los filisteos. ¿Cómo el diablo puede enceguecerte tanto? Que aunque tú ves el peligro en que estás, tú sigues metiéndote en el mismo peligro, porque Sansón a la segunda vez, al último, tenía que haber salido huyendo de Dalila, pero no. Venían a esto. Él siempre confió que Dios siempre iba a estar ahí para él. Él pensó que siempre Dios iba a tener que hacer lo que Sansón le dijera. Él pensó que siempre la presencia de Dios iba a estar sobre su vida y que nunca lo iba a abandonar, porque total Dios es fiel, porque la palabra de Dios dice que Dios es fiel, no se puede negar a sí mismo. Entonces nos confiamos en que podemos vivir la vida que queramos y hacer lo que queramos hacer, y que Dios siempre tiene que tolerar todo de nuestra parte. Hasta que esta mujer le importunó de tal manera que puso a Sansón en gran angustia. Dice que ella le dijo, me has mentido otra vez. Me has mentido. Te he preguntado y tú me has mentido. Dime en qué radica tu fuerza. Importunó a Sansón de tal manera que Sansón puso en gran angustia. ¿Recuerda lo que significaba Dalila? La que tiene la llave. Es la que tiene la llave. Te pregunto ahora. Y esto el Espíritu Santo ministró fuertemente en mi vida. ¿Quién es el dueño de tu corazón? O bien dicho, ¿quién tiene la llave de tu corazón? Porque Dalila es la que tiene la llave. Dalila logró tener la llave.
por la debilidad de Sansón, Dalila tuvo la llave del corazón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Sansón abrió y descubrió el secreto de su corazón. No le puedes contar a todo el mundo lo que está dentro de tu corazón. No le puedes abrir a todo el mundo tu corazón. Al que tienes que abrirle tu corazón es a Dios, ir a la rodilla y decir: Señor, mira, esto tengo, esto me cuesta. O mejor dicho, ¿a quién entregas el dominio? ¿A quién entregaste el dominio de tu corazón? Y el gran error de Sansón fue descubrirle todo el corazón. Es como si Sansón dijera, Dalila le importunó y él le dijo: está bien, mira, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, nunca. Si alguien me corta el pelo, porque soy nazareo desde el principio, y si alguien corta el cabello, mis fuerzas perecerán. Dice que Dalila, te quiero preguntar algo primero, antes de seguir. ¿A quién le cedes lo que está guardado en tu corazón? Sansón dijo: sabes, hoy te cedo, Dalila, todo lo que queda de la presencia de Dios en mí, te cedo a ti. ¿Por quién botas a la basura la presencia de Dios sobre ti? ¿Por quién? ¿Qué te falta aún cederle al enemigo para que te destruya por completo? Porque estoy ahí como que medio. Pero ¿qué te falta aún cederle al enemigo para que te destruya por completo? Cuando abre el corazón y le cuenta a Dalila dónde radicaba su fuerza, dice que Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. El mundo te engaña. Dalila representa el mundo. El mundo te engaña. Te emboba y te hace dormir y te quita lo que más debes cuidar, la presencia de Dios en tu vida. Cuando se despierta todo pelado porque le pasaron navaja, le cortaron su cabello, le pasaron navaja. Y dijo: desperté del sueño y otra vez me libraré como me he librado las otras veces. Pero cuidado, ya la presencia de Dios se había ido de Sansón. Y cuando quiso zafarse de sus enemigos, no hubo cómo, porque ya había perdido lo más precioso que tenía y donde radicaba su fuerza, que no era su cabello, porque era un símbolo simplemente de la presencia de Dios. Había perdido el poder que Dios le había dado. Debes cuidar la presencia de Dios. Y cuando se despertó de su sueño ya era tarde. Saben que el enemigo te emboba tanto que al final es como si estuviese durmiendo y tratan de despertarte y tú fallas en algunas cosas, no, pero es como que te hablan y no razonas, es como si estuvieras durmiendo, pero cuando te despiertes del sueño vas a querer hacer lo mismo que hiciste las otras veces para librarte de tu pecado y no podrás, porque ya la presencia de Dios se alejó de ti. Qué triste encontrarse con la presencia de Dios que ya no habita en nuestros corazones. Y ojalá nunca despiertes y digas: wow, algo siento. La presencia de Dios ya no está en mi vida. Y ojalá nunca te des cuenta. Y ojalá nunca entregues las llaves de tu corazón a quien no debes entregarlo. O despiertas y te das cuenta que las llaves se las entregaste a quien no debías entregarte. Y no eres tú, ya no eres tú, sino Dalila, aquella Dalila a la cual tú entregaste hace mucho tiempo las llaves de tu corazón. Sansón nunca quiso dejar su lujuria, su obstinación, su orgullo, ni su soberbia. Él pensaba que Dios podía aguantarle todo porque total Dios lo había levantado con un propósito. Dios lo había señalado, Dios lo había dado como el primogénito de una mujer estéril. Dios había marcado algo en su vida. Total dijo: yo hago y deshago y Dios no me dice nada. Es cuando la gente piensa que es regalón de Dios y que puede hacer y deshacer y que Dios nunca le va a decir nada. Dios te ama, Dios te va a llamar. Mira, Sansón había llevado una vida de pecado. Sin embargo, cuando clamaba a Dios, Dios venía, le reconfortaba. Dios fue fiel, pero ya dijo Dios: ya basta, ya no quiero que Sansón siga jugando conmigo. Dios te da una oportunidad, te da dos oportunidades, pero también Dios no quiere que tú juegues con él. ¿Saben lo que hicieron los filisteos? Le quitaron los ojos. Los filisteos se lo quitaron físicamente, pero Sansón había perdido su visión espiritual ya hace mucho tiempo.
igual que su presencia, igual que la presencia del Señor. Sansón, en lugar de servir al poder de Dios, se servía del poder de Dios. Sansón, en vez de servir al poder de Dios, él se servía del poder de Dios. Ya no podía ver. Un líder sin visión espiritual es ciego y no podrá guiar a otros. Un líder que le quita los ojos, ciego. Miren, acá cuando habla de que le sacaron los ojos, se los sacaron literalmente, pero ya Sansón había perdido su visión. Un líder sin visión no sabe a dónde va. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene que tener una visión en su vida de Dios, saber para dónde Dios lleva su vida. Y lo ataron con cadenas para que moliesen un molino y lo echaron a la cárcel, para que moliese en la cárcel. Miren, y fue llevado a Gaza, y Gaza significa lugar fuerte. Lo toman, le arrancan los ojos, lo amarran con cadenas. ¿Te dan cuenta que las primeras ataduras que habían sido unas cuerdas nuevas? Comienza el enemigo de a poco, hasta que te ata con cadena. Se lo lleva a Gaza, lugar fuerte. Cuando tú caes en pecado, cuando tú caes en algo en tu vida, el enemigo te mete en un lugar fuerte, que es una fortaleza. Te pregunto, ¿cuánta fortaleza has levantado sobre tu vida? Que ni cuenta te das que la presencia de Dios ya no está en ti. Debes tener un anhelo por la presencia de Dios en tu vida. Luego, el día que los filisteos hicieron un banquete para festejar a su Dios, que era Dagón, le dice, hey, si tenemos a Sansón, tráiganlo, ese que destruyó tantos filisteos, tanta gente como nosotros, tráiganlo, vamos a burlarnos, vamos a hacer que él nos haga aquí una entretención. Y lo hicieron venir para burlarse de él. Y fue llevado por un niño, lo que era un juez, que guiaba a un pueblo, ahora es guiado por el más pequeño, por un niño. Dios quería enseñar a Sansón que ya no dependía de él mismo, sino lo que él menospreció alguna vez, esta vez le guía. Lo que él menospreció alguna vez al más pequeño, esta vez lo guía. Él decía, yo me basto a mí mismo, hasta que el enemigo le sacó los ojos y le dijo el niño, y le dijo Sansón al niño, pon mis manos sobre estas columnas. Las columnas sostenían todo el templo. Todo el templo era sostenido por esas dos columnas. Pon mis manos sobre esas columnas. Donde se sostiene la casa, y el niño lo acercó, y luego vamos al 28. El hermano de George, el hermano de la guitarra. Y volvió a clamar. Dice, Señor. Él en el verso 28 volvió a clamar. Y dijo, Señor, permite que estos enemigos sean destruidos. Revuélveme estoy parafraseando, devuélveme la fuerza una vez más, para que yo pueda destruir a aquellos que se han burlado de mí. Clamar, y Dios le volvió a escuchar. Cada vez que tú vuelvas a clamar, Dios te va a volver a escuchar. Y él destruyó. Dice que al caer esas columnas, murieron aplastados todos sus enemigos. También le costó su vida, murió Sansón allí. Un hombre que prometía mucho, un hombre que Dios había dado una promesa sobre su vida. Las veces que clamó, Dios le respondió. No es cuánto tú clames, es cuánto tú dejes de pecar. Porque te aseguro que todo lo que tú clames, Dios lo va a escuchar. Pero lo que destruyó a Sansón fue su pecado interior, lo que había en él, su lujuria, el deseo de hacer las cosas como él quería hacerlas, no como los otros podían hacerlas. Lo más terrible que sale acá en la vida de Sansón es que dice que él no se había dado cuenta que la presencia de Dios hace mucho tiempo que se había alejado de él. ¿Te das cuenta tú? Si la presencia de Dios se ha alejado de ti, o aún sigues teniendo presencia de Dios en tu vida. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas.
A Sansón le costó la vida, su obstinación, su soberbia, su lujuria. Naciste con un propósito definido. ¿Y sabes cuál es ese propósito definido? Que seas nazareo hasta el final. Que seas el hombre y la mujer que lleve la presencia de Dios sobre su vida hasta el final. Eso es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Para que tengas la presencia de Él hasta el final. Cuando Israel salía a las batallas, llevaban a un nazareo con él. Y cuando Israel iba perdiendo la batalla, los nazareos llevaban amarrados sus cabellos, se los soltaban y dejaban su pelo al viento. Y los israelitas volvían a recobrar fuerza porque decían: aquí va un hombre que busca de Dios, aquí va un hombre consagrado a Dios. Es decir, la presencia de Dios está en él, la presencia de Dios está en su vida, y hacía la diferencia y ganaban las batallas. Dios quiere que tú seas nazareo hasta el final, apartado para Dios. Un nazareo apartado para Dios. Quiero que oremos. Yo no sé si tú has sentido que la presencia de Dios se ha ido de ti. O sientes que hacías cosas antes que cobraban una pasión tan grande en tu vida y que ya no las haces de la misma forma. Te has encontrado que a veces deseas cosas, pero que pareciera que las fuerzas no son las mismas. Pareciera que ya no es igual. Te has encontrado orando y que te cuesta conectarte con Dios. Te has encontrado orando y sin sentir la presencia de Dios. Parece que hablaras al viento, parece que nadie estuviera escuchando tu oración. El deseo de Dios es que seas nazareo hasta el final. El deseo de Dios es que lleves la presencia de Dios hasta el final de tu vida. Que los hombres vean que en ti hay presencia de Dios, la presencia que se perdió. Has perdido la presencia de Dios en tu vida. Te quiero decir que esa presencia aún te busca, que el Espíritu Santo está disponible para ti. Derrota al filisteo que llevas en tu interior. Entrega a Dios las pasiones, entrega a Dios aquellas cosas que están en tu vida, que te hacen retroceder en vez de avanzar. Amado Jesús, amado Dios, a través de tu gracia y a través de tu gloria, en esta hora queremos pedir perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Queremos pedir perdón por haber dejado ir tu presencia de nuestro medio. Una vida sin presencia de Dios está vacía, oh Dios. David conocía muy bien esto. Por eso clamó y dijo cuando cayó en pecado: no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor amado, a través de Cristo, a través de tu presencia en nuestra vida, pedimos que tú obres y vuelvas a poner en nosotros esa maravillosa presencia, esa pasión maravillosa de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos porque tú eres grande y fiel y verdadero. Y en esta hora pedimos, Señor, así como decía Moisés: no me importa que vaya el ángel delante mío. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Porque tu presencia nos da descanso, Dios. Te adoramos y te bendecimos, papá. En el nombre, oh Dios, que sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mi hermana Claudia.